Muy buenos días, chicos y chicas. En esta oportunidad veremos nuestro tema 8, que titula Grupos vulnerables y los derechos humanos. En esta clase de formación humana, nosotros veremos el siguiente contenido. ¿Qué son los grupos vulnerables? Efectos de la vulnerabilidad en los derechos, derechos de los niños, los adultos mayores, políticas de acción. Muy bien, como grupos vulnerables, tenemos una corta explicación y también bastante precisa y lo más clara posible, donde la primera pregunta es, ¿cómo podemos identificar a una persona que corresponda al grupo vulnerable? Una persona es vulnerable cuando reúne un conjunto de características que generan debilidad, desventaja o problemas para el desempeño y la movilidad. Como por ejemplo ahí tenemos en las imágenes, tenemos personas con ciertas discapacidades físicas, ¿no? Las cuales les dificulta moverse, ¿no? O realizar cualquier otra actividad. También tenemos a las mujeres como grupo vulnerable. Luego tenemos a las personas de la tercera edad y de igual manera tenemos a las personas con orientación sexual distinta, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de ello, nosotros establecemos que estos son principalmente los grupos vulnerables. ¿Por qué? Como decíamos, tienen alguna debilidad, desventaja o problemas para el desempeño y o movilidad. En cuanto a los efectos de la vulnerabilidad, ¿cuáles son estos efectos? Primeramente, es que fracciona, anula un conjunto de garantías y libertades. Tienen derechos únicamente a nivel formal. Carecen de recursos necesarios para acudir a sistemas de justicia. De igual manera, falta de igualdad de oportunidades, desnutrición, enfermedades, discriminación, también incapacidad para satisfacer necesidades básicas. De igual manera, también está limitado el acceso a los servicios públicos, ¿no? Muy bien. A partir de ello, entonces, nosotros observamos estos efectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos en noticias normalmente que necesitan a veces, ¿no? Piden ayuda, ¿no? A abogados, ¿no? Para que les ayuden con sistemas de justicia, pero que sean de manera económica o en todo caso gratuita, ¿no? Ya que ellos, como decíamos, no cuentan con los recursos necesarios para pagar estos servicios, ¿no? Lo cual los hace vulnerables también y esto hace que sus derechos también puedan ser vulnerados. De igual manera, tienen una incapacidad para satisfacer necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? ¿No? Vestimenta, alimento, higiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, de igual manera, tienen estos efectos de vulnerabilidad. Para complementar estos efectos, a la parte izquierda tenemos una imagen donde nos dice que si no se pone freno al cambio climático, 132 millones de personas serán empujadas a la pobreza extrema. Y si hablamos de pobreza, estamos hablando también de grupos vulnerables, porque pueden estar sujetos a estos efectos. Los derechos de los niños. Muy bien. Ustedes saben que anteriormente hemos estado viendo lo que es la educación y la cultura de paz. Dentro de lo que es la cultura de paz, nosotros hemos recordado lo que son los derechos, ¿no? Y dentro de estos derechos también la importancia que tienen los valores y los principios de todo ser humano. Dentro de estos derechos de los niños, es importante siempre razonarlos, cada uno de ellos, ¿no? Para así también saber que estamos cumpliendo lo mejor
posible con nuestros derechos, respetándolos nosotros mismos también, ¿no? Muy bien, como principal derecho tenemos el derecho a la vida. Posteriormente, el derecho a poseer un nombre y una nacionalidad. El derecho a vivir con plenitud. El derecho a un ambiente seguro. El derecho a la educación. De igual manera, el derecho al tiempo de ocio. Derecho a la asistencia sanitaria. La posibilidad de participar a su nivel en la vida social, económica, cultural, política de su país. De igual manera está el derecho a la salud, derecho a condiciones de vida adecuadas, protección de la pobreza, libre expresión de sus opiniones. Muy bien, como nosotros estamos hablando de nuestros derechos, a ver, un ejemplo. El derecho a la educación, por ejemplo. Tanto ustedes como yo tenemos este derecho principal a la educación, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque principalmente, si nosotros estamos hablando, miren, de grupos vulnerables, en la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, ¿para qué está la Defensoría de la Niñez y Adolescencia? Está para hacer respetar, para validar, para proteger sus derechos. Ustedes, por ejemplo, que están en una etapa adolescente, también encajan en esos grupos vulnerables y es importante por eso destacar que los derechos de los niños también son de ustedes, ¿no? Muy bien. Y en parte de mi persona y así sucesivamente. Pero miren, a veces no necesitamos que una persona más vulnere nuestros derechos. A veces nosotros mismos vulneramos nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación. Si bien ustedes tienen ese acceso a la educación, cuando ustedes no cumplen, por ejemplo, con sus tareas, con las actividades que deben realizar para cumplir con esta función de este derecho, lo que están haciendo también es vulnerar sus propios derechos, ¿no? Por así decirlo, a ver, coloquialmente es como que con mi derecho yo me limpiara mi nariz, por así decirlo, ¿no? Con un papel higiénico y lo boto. Es así, es como una especie de desvalorización a mi propio derecho a la educación cuando yo no cumplo. Está bien, ahí también está el derecho a tiempo de ocio, pero ¿cuánto tiempo de ocio te estás dedicando a ti mismo? ¿No? Y de qué manera esto puede estar afectando a tu derecho a la educación. Entonces, les dejo con esa reflexión para pasar al siguiente punto. Los adultos mayores. Hoy en día y actualmente se podría decir que han dejado de ser seres importantes para la sociedad, ya que las transformaciones en la producción, la ciencia, la tecnología, ¿no? Y también con el cambio de las comunicaciones y nuevas formas de producción, ahora son vistos como una carga, cuando antes las personas de la tercera edad eran consideradas personas llenas de sabiduría, de experiencias, ¿no? Y eso no quita, ¿no? Pero la sociedad ya no está valorando esa experiencia, esa sabiduría en las personas de la tercera edad o adultos mayores, ¿no? Actualmente. Y en las noticias que vemos, personas mayores, ¿no? De la tercera edad, justamente que están buscando a sus hijos o que en algún caso están en los asilos, por ejemplo, ¿no? Como si fueran una carga, están dejados en otra parte. Muy bien. En cuanto a estos, a los derechos, también a estos grupos vulnerables que nosotros hemos estado nombrando, es importante también destacar cuál sería el plan de acción de nuestras políticas, cuáles serían esas políticas de acción para poder solucionar en parte esta, esta situación, ¿no? Acerca de que existan grupos vulnerables. En realidad, miren, hasta la existencia de grupos vulnerables es un tanto paradójico, se podría decir. ¿Por qué? ¿No? Si estamos hablando de que todos tienen derechos, ¿no? Ustedes saben que hay niños
pobres, por ejemplo, ¿no? Y donde dentro de los derechos dice que no deben estar expuestos a pobreza, pero vemos en la calle niños pobres, ¿no? Y entonces son como una especie de sociedad invisible, ¿no? Para lo cual las políticas de acción públicas contemporáneas deberían tener un enfoque diferencial a favor de estos grupos vulnerables o minoritarios. Estos grupos han de ser reivindicados, nos dice, ¿no? Desde el reconocimiento y la redistribución, desde la libre escogencia de llevar el tipo de vida de acuerdo a sus preferencias y también lo que es capacidades. Muy bien, para complementar tenemos también un video, pero antes del video, durante nuestra clase vamos a aclarar dudas en caso de que hubiera dudas o realizar comentarios también en los cuales les haya hecho pensar este tema o aquel tema en el que ustedes han reflexionado, ¿no? A partir de la explicación. El video de la página 57 es el que vamos a escuchar y luego vamos a realizar las preguntas de análisis correspondientes. Muy bien, muchas gracias por su atención, chicos y chicas. Recuerden revisar la plataforma, las actividades. Ustedes saben que cada lunes se actualizan las actividades, ¿no? Entonces, favor revisar y de igual manera, si han de faltar a clases por alguna razón, ver estos videos para complementarse y no quedarse también en el vacío de la explicación. Bien, hasta luego chicos y chicas.